Muy buen día tengan todos ustedes. Mi nombre es Rosy Josabet Cárdenas y soy parte del equipo conformado por Víctor Alejandro Sánchez y Claudio Arturo Acevedo. Para la materia de sistemas electromecánicos impartida por el maestro Jesús Martín Nieves. Vamos a comenzar con el tema de sensores de proximidad inductivos, que son una clase de sensores especiales que sirven para detectar materiales ferrosos. Son de gran utilización en la industria, tanto para aplicaciones de posicionamiento como para detectar la presencia o ausencia de objetos metálicos en un determinado contexto. Los elementos de un sensor inductivo son 5. Comienza por el sensor de campo, que es la primera parte, sigue por un oscilador, lo sigue un demodulador, el número 4 es un disparador Schmitt y el 5 es la etapa de salida. En un detector de proximidad, la corriente denominada como I circula a través de un hilo conductor que genera un campo magnético asociado a ella. Esto quiere decir que este genera una línea y el campo magnético pasa a través de ella. Los sensores de proximidad inductivo contienen un devanado interno. Cuando una corriente circula por el mismo, se genera un campo magnético. De esta forma, cuando se crea una especie de círculo, el campo magnético pasa a través de este cuando el metal está cerca. Hay una función entre la distancia del sensor y el objeto, que son 3, cuando el objeto está ausente, cuando el objeto está acercándose a la zona de detección y cuando está fuera de la zona de detección. La primera parte de evaluar es cuando está ausente, que quiere decir que la amplitud de oscilación está al máximo sobre el nivel de la operación y la salida se mantiene inactiva. El segundo es objeto a detectar acercándose a la zona de detección. Este quiere decir que se producen corrientes Foucault, por tanto hay una transferencia de energía. El circuito de detección detecta una disminución de la amplitud, la cual cae por debajo del nivel de operación y la activa hacia el detector. Y el tercero es cuando el objeto se retira de la zona de detección, entonces las corrientes se eliminan, el circuito detecta el incremento de la amplitud de oscilación y como la salida alcanza el nivel de operación, la misma se desactiva, o sea que todo es un circuito. Existen dos tipos de sensores, los sensores blindados y los sensores no blindados. Los sensores blindados tienen un blindaje en el núcleo y el sensor no blindado simplemente está en el núcleo. Las características de los sensores blindados es que son enrasables, especiales para posicionamiento, distancias más cortas de detección y el sensado limitado frente al sensor. Y las características de los no blindados es que no son enrasables, la detección de presencia y las distancias más grandes de detección. Como dato general, los sensores blindados, al tener el cuerpo roscado, son más resistentes a golpes de cualquier tipo que los no blindados. Como datos generales, se tiene que la superficie del objeto a detectar no debe ser mayor que el diámetro del sensor de proximidad. También que debido a las limitaciones de los campos magnéticos, los sensores inductivos tienen una distancia de detección pequeña comparados con otros tipos de sensores. Esta distancia puede variar en función del sensor inductivo, desde fracciones de milímetros hasta 40 milímetros en promedio. Para comenzar el limitado rango de detección, existe una extensa variedad de formatos de sensores inductivos, que van de los cilíndricos, los chatos, rectangulares, etc. Y gracias a no poseer partes móviles, los sensores de proximidad no sufren el exceso de desgaste. Eso es todo por mi parte. Yo hablaré sobre los sensores capacitivos. Miden las alteraciones de capacitación de tipo eléctrico. Conforme se van acercando a la superficie, se activa por sobrecarga a una determinada capacidad. Se utilizan en las pantallas táctiles, en ascensores, en robótica, etc. También sirven para detectar la humedad, la carga y la oposición. El sensor está formado por dos osciladores,
uno externo constituido por una pieza conectada a masa y otro interno que determina el valor capacitivo y parte del propio sensor. Funciona por proximidad con la superficie activa eléctrica. Pertenece a los llamados sensores de presencia o sensores de proximidad. Otros similares son los inductivos, sensores de final de carrera y sensor fotoeléctrico. También se encuentra el reflex. El emisor y el receptor del haz de luz luminoso se encuentran situados en el encapsulado uno junto al otro. El haz generado por el emisor es reflejado por un elemento conocido como reflector. Cuando no disponemos de ningún obstáculo, el haz generado por el emisor rebota en el reflector y llega al receptor. Con receptores reflex alcanzamos distancias del orden de 2 o 3 veces menores que con la de barrera. Sensores ópticos. Cuando hablamos de sensores ópticos, nos referimos a todos aquellos que son capaces de detectar diferentes factores a través de un lente óptico. Su funcionamiento por emisión y recepción de luz. Tanto en el emisor como en el receptor existen pequeñas lentes ópticas que permiten encontrar el haz de luz y se encuentran en un mismo encapsulado. Generalmente trabajan por reflexión de la luz, es decir, el emisor emite luz y si esta luz es reflejada por un objeto, el receptor lo detecta. Un detalle que resulta muy importante a tener en cuenta es que los sensores ópticos son de los más sensibles que existen y justamente por este motivo es que la mayoría de ellos no duran demasiado tiempo. La aplicación más conocida podría ser la que encontramos en los accesos a garajes comunitarios, donde se colocan este tipo de detectores, tanto a la entrada como a la salida, para evitar que la puerta cierre mientras el vehículo entra o sale del mismo, para que no les caiga encima la barra. Los sensores de proximidad emiten un campo electromagnético, es decir, sus sensores anulares controlan la alimentación de tornillos, clavos y otros objetos metálicos. Su salida trabaja de forma estática. Se puede decir que de forma estática porque permanece activa siempre y cuando haya una pieza metálica en la zona, o sea, a su alrededor. Su detección no ocupa ningún contacto, simplemente tiene que estar a mínimo 20 milímetros de distancia o 50 milímetros, ya sea 2 pulgadas. ¿Cuáles son las aplicaciones de los sensores de proximidad? ¿En dónde se puede aplicar? Pues se pueden ser en captación de clavos, tornillos, pernos de soldadura o cualquier otros elementos de material, ¿no? Puede ser un control de expulsión, o sea, para retirar algunos elementos, para este tipo de piezas, control de rotura de alambres, máquinas clavadoras para fabricación de pallets, control de alimentación en la técnica de montaje y mensaje de atasco en caso de mangueras de alimentación. Las ventajas de estos sensores de proximidad son muy útiles. ¿Por qué? Porque primero que nada ignoran lo que es el agua, el aceite, la suciedad, partículas no metálicas. Simplemente se basa en enfocarse en partículas metálicas. Son insensibles al color del objeto y su acabado superficial. O sea, simplemente con el hecho de tener una pieza metálica ya lo pueden detectar inmediatamente, no importa que tenga color o X cosa. Son resistentes a circuitos. Si en dado caso llega a haber un cortocircuito en lo que se está aplicando, pues no le haría daño a este sensor, a este inductivo. Soportan entornos grandes de sacudidas y vibraciones, o sea que si hay mucha vibración, entonces puede detectar lo que es el metal. Su instalación es muy sencilla, no ocupas de mucho conocimiento para poder saber cómo utilizar esta herramienta, ¿no? Es muy fiable, este tipo de sensores son muy codiciados, se puede decir, y pues la detección de piezas pequeñas son muy óptimas. ¿Por qué? Porque detectan cualquier metal, ya sea chico o grande, pero es más enfocado a las partículas. A continuación veremos una imagen que muestra un claro ejemplo sobre lo
está compuesto. En la figura A se muestra lo que es la carcasa y el bobinado. En el medio podemos observar lo que es un cuadrito gris y alrededor de él tiene dos tipos así de líneas que se le pueden llamar ondas. Ese es el campo magnético del imán. En la figura B observamos que el cuadrito gris es el tal imán, y ese imán envía ondas para atraer el objeto interpuesto, ya sea el metal que se está midiendo. Ahora les voy a hablar sobre lo que son los sensores ultrasónicos. Los sensores ultrasónicos emiten un pulso ultrasónico que se refleja en el objeto que ingresa en el campo de emisión. O sea que el eco es detectado por el sensor. La detección del sonido genera una señal de salida que puede ser usada por un actuador, un regulador o una computadora. La señal puede ser ya sea análoga o digital. La detección ultrasónica se basa en el principio del sonido, que tiene una velocidad relativamente constante. O sea que la velocidad que transmite con el sonido ya está medida. Dependiendo de qué tanto tiempo dure en regresarse el sonido, ya sea el eco, ahí es proporcional y se va a poder medir lo que es la distancia en la que el objeto se encuentra. Como todo, este tipo de sensor tiene sus desventajas. ¿Cuáles son sus desventajas? Es que son incapaces de funcionar mediante materiales que absorben el sonido, ya sea los paños, los cauchos, las harinas o la espuma, cosas así. Siendo así, las desventajas de estos sensores los convierten en blancos pobres para la tecnología. No son muy eficaces, se podría decir. Otra de las cosas muy importantes que se debe tomar en cuenta cuando utiliza estos tipos de sensores ultrasónicos es que a altas temperaturas las ondas sónicas se desvanecen o ocurren turbulencias y no hace que no mida muy bien el objeto. Estos sensores ultrasónicos envían y reciben señales mediante frecuencias. Es decir, siempre y cuando no haya nada en el camino, nada se interponga entre dicho sensor, todo saldrá perfectamente bien calculado. Siempre va a haber sus cons y sus contras. Los temas expuestos en este video serían todo por nuestra parte. Muchas gracias. Presentando los motherfucking pitudos. Ok. Lo importante a tener en cuenta es que los sensores ópticos son de lo más, la aplicación más conocida podría ser la que encontramos en los accesos a puta madre, la misma palabra. Veremos una imagen que muestra un claro ejemplo sobre lo que es un sensor de proximidad. En la figura A podemos ver lo que El sensor de la distancia. En el sensor de la distancia hay ciertas consideraciones a tomar en este tema, como por ejemplo, la superficie del objeto a detectar no debe ser menor del diámetro del sensor de proximidad. Detectores de proximidad, como por ejemplo que el objeto a detectar no debe ser menor al diámetro del sensor de proximidad. Otro punto es que debido a las limitaciones de los campos, el objeto a detectar no debe de ser mayor que la capacidad